Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchas bendiciones. Contento por iniciar otra vez un video más. Una vez más en que podamos estar reunidos por medio de este video, de este material de instrucción, de enseñanza, por medio de la palabra del Señor. Con el video de hoy estamos iniciando la serie de Venga tu reino. Probablemente es el mensaje que más disfruto compartir porque es el mensaje central en la palabra del Señor. Es el mensaje en el que toda la Biblia habla de eso. Jesucristo centró su mensaje en el mensaje del reino de Dios. Es algo que abarca todas las áreas de nuestra vida. Y cuando nosotros entendemos el mensaje del reino de Dios, esto nos va a ayudar enormemente a ser libres de las enseñanzas que muchas veces nos atan a la religiosidad, a las tradiciones que no nos edifican, que no nos fortalecen en las cosas del Señor. Entonces, bienvenidos todos a esta serie nueva de Venga tu reino. ¿Y de qué trata esto? Cuando nosotros leemos el Salmo 89, vamos a leer el Salmo 89. Dice en el verso 14, dice lo siguiente. Salmo 89, verso 14. Dice de esta manera: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Dice, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Luego en el Salmo 45, vemos algo allí. Salmo 45, verso 6. Dice, tu trono, aquel trono del que habíamos leído recién en el Salmo 89, 14, cuyo cimiento, cuya base son la justicia y el juicio. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y está hablando del Mesías aquí. Ok. Entonces, fíjense lo que dice acá, en el Salmo 45, verso 6. Tu reino, oh Dios, es eterno y para siempre. Eso nos indica lo siguiente. Ya hice mención a este principio en enseñanzas anteriores, que el reino de Dios es lo más amplio, lo mayor que hay en cuanto a nuestra relación con Dios. Es antes de la iglesia, es antes de Israel, es antes aún del ser humano. ¿Por qué?
porque el reino de Dios existe antes. Desde la eternidad, Dios es rey. Dice, tu reino, ¿cómo es que dice acá? Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Si hay un trono es porque hay un rey. Y si hay un rey es porque Dios, Elohim, es el que gobierna, el que reina, pero lo hace no desde la creación del ser humano, no desde la formación que Él hizo de nosotros, sino que, como dice acá, es eterno. Existe desde mucho antes. Y vamos a hacer un recorrido en esta serie de cosas que nos van a llevar aún antes de que Él nos haya creado, para de esa manera poder nosotros tener un panorama amplio de cómo es que Dios gobierna, cómo es que Dios establece su voluntad acá en la tierra, para qué Él nos crea, por qué nos crea, por qué tuvo que venir a redimirnos, a rescatarnos. Y vamos a aprender en esta serie cómo cada área de nuestra vida está relacionado con el tema del reino de Dios. Tanto es así que cuando nosotros leemos los evangelios y allí encontramos que Jesús enseña a la gente a no angustiarse, a no preocuparse por cosas terrenales, y enseña una oración, la que nosotros conocemos como la oración del Padre Nuestro. Ahora, en esta oración del Padre Nuestro, dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y la primera petición que Él nos enseña a hacerle al Padre no es danos el pan de cada día, no es perdona nuestras ofensas, sino que la primera petición es: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como es hecha en los cielos. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de Dios, nuestra primera necesidad no es comida, ropa, vestido, trabajo, como bien lo estuvo enseñando ahí en las enseñanzas de Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, capítulo 7, Lucas capítulo 6, cuando Él dice: no nos angustiemos, no nos preocupemos por qué hemos de comer, qué hemos de vestir. Miren las aves, dice, miren las flores del campo. Y seguido a esa enseñanza es que Él enseña la oración del Padre Nuestro. Y dice: venga a nosotros tu reino. Para Dios, nuestra necesidad prioritaria, nuestra primera necesidad es que su reino sea realidad, sea verdad en nosotros, que se establezca su gobierno en nosotros. Cuando nosotros somos gobernados por Él, entonces tenemos el compromiso de ese rey que también Él escoge ser nuestro Padre, de Él encargarse como un buen gobernante y como un rey bondadoso, misericordioso, de que todo lo que nosotros necesitemos para vivir en su reino sea provisto por Él, por su capacidad, por su abundancia, por su poder, por su generosidad, por su amor que tiene para con nosotros. En su amor que tiene para con nosotros, Él nos cuida, nos provee, nos sustenta, nos guarda. Y Él establece límites en su reino, y en esos límites Él establece leyes que servirán de instrucción, de guía, para que nosotros, como ciudadanos de ese reino, sepamos cómo conducirnos, que conociendo nosotros las leyes de ese reino, así como cuando uno emigra, va a otro país, se ajusta a las leyes de esa nación, de ese país.
no se mantiene regido y guiado por las leyes del país de origen, sino al país donde en ese momento está. Cuando nosotros venimos al reino de Dios, entonces lo que teníamos por costumbre, lo que anteriormente para nosotros pudiera haber sido normales, naturales y hasta aceptables, puede que para Dios no lo sean así. ¿Por qué? Porque Él en su palabra establece que algunas cosas son pecaminosas, son transgresiones de su palabra, de sus mandamientos, de su ley. Entonces, Él dice que esas cosas son, digamos, acciones, en el caso de obrarlas, de llevarlas a cabo, que transgreden sus mandamientos y las llama pecado. Pero Él establece mandamientos, establece leyes para que nosotros podamos vivir de la mejor manera en el ámbito de su reino. Entonces Él dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Entonces eso también nos enseña que todos los cielos son regidos por la voluntad de Él, por la voluntad de Dios. Y después recién dice, danos hoy el pan de cada día. Entonces, todo esto vamos a estar viendo. Vamos a darnos cuenta como, por ejemplo, el tema de la oración. Mucha gente suele preguntar, ¿cómo debo orar? ¿Cómo tendría que hacer para orar correctamente? Vamos a aprender desde la perspectiva bíblica cómo Dios considera, cómo Dios maneja el tema de la oración. Vamos a aprender siempre en base a la palabra, no a deducciones mías, sino que a lo que la palabra del Señor establece. Vamos a ver y aprender cómo orar. Cómo es orar correctamente a los ojos del Señor. Vamos a aprender también acerca de cómo conducirnos unos con otros, las cosas de la parte económica, la justicia de Dios en la parte económica, cómo manejamos nuestra economía, cómo Dios dice que debemos manejar para que vayamos bien en esa área, para que seamos libres de muchas cosas que nos atan. Vamos a aprender que muchas cosas que anteriormente practicábamos posiblemente, pero lo hacíamos sin entender, hoy podemos ajustar ciertas cosas, ciertas prácticas, así como Pablo dice en su carta a los Romanos, capítulo 12, que vamos a experimentar las buenas cosas de Dios cuando nosotros cambiemos nuestro chip. No lo dice con esas palabras, yo estoy parafraseando, pero lo que él dice textualmente en Romanos capítulo 12, a partir del verso 1 y el verso 2, verso 3, dice que no nos ajustemos, no nos adaptemos, dice, a este mundo, sino que transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos nosotros experimentar, para que podamos nosotros vivir las maravillas del Señor, es decir, la buena voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros ajustamos nuestro chip de lo tradicional, de lo religioso, de lo denominacional solamente, ajustamos a lo que realmente la Biblia nos enseña, entonces vamos a pasar de leer que ocurren cosas aquí, de leer muchos testimonios y muchas promesas, de lo teórico a lo práctico. Vamos a pasar a modo de experiencia. Vamos a experimentar, como dice Romanos 12, para que comprobéis, dice,
cuál sea o cuál es la buena voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. O sea que si nosotros no ajustamos nuestro entendimiento a lo que la palabra de Dios dice, vamos a ver, vamos a leer cosas, pero no lo vamos a convertir en una experiencia, en algo que lo estamos viviendo. Entonces todo esto tiene que ver con el tema del reino de Dios. Y como dije acá, como hemos leído, el reino de Dios es desde mucho antes de la creación del hombre. Entonces, en este primer video quiero hablarles de tiempos que nos van a llevar mucho antes de que Él haya creado a Adán y a Eva, a la humanidad. Vamos a mirar algo cuando nosotros leemos primeramente Efesios, libro o la carta o epístola a los Efesios, en el capítulo 1, Efesios capítulo 1, dice en el verso 3 en adelante. O ya lo voy a leer desde el verso 1 para entender una palabrita que vez tras vez se utiliza. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ustedes van a ver que ese término, el Señor Jesucristo, todo el tiempo se usa en el Nuevo Pacto. Y eso está absolutamente relacionado con este tema, el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no dice nada más de parte de nuestro triuno Dios, de nuestro Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sino que dice Dios Padre y el Señor? El término Señor es aplicado a Jesucristo porque Él recobró lo que el hombre había perdido. El hombre, en realidad, el ser humano, no fue creado para pasar la eternidad en el cielo. Cuando Dios crea a la humanidad, no lo crea para ponerlo en el cielo, sino que en la tierra. Nos da el oxígeno, sopla en nuestros pulmones, hace que respiremos y nos coloca en un lugar llamado Edén. Dentro de ese lugar llamado Edén había un huerto y se conoce como el huerto de Edén. De allí es que es expulsado el ser humano, no es expulsado del cielo, pero Dios había puesto al hombre allí para señorear, para ser el Señor. ¿Qué significa señorear? ¿Qué implica el término o el concepto de ser Señor? En este tiempo nosotros hemos perdido la dimensión de lo que implica el término Señor. Hoy se usa esa palabra Señor nada más como un adjetivo para señalar a ciertas personas. Ahí viene el señor fulano, allí viene el señor Gómez, el señor González, nada más como una señal de respeto o de educación, para no llamarlo sencillamente allí viene González, no. Pero el concepto de Señor bíblico, desde lo que la Biblia nos enseña, y lo que realmente significa es ser un amo, ser el gobernante, ser
alguien que establece dominio o gobierno sobre un territorio. Cuando se dice que Jesucristo es el Señor, es porque Él ganó el derecho de ejercer gobierno en la tierra. Por eso es que en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 28, después de la resurrección, Él dice: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. O sea que Él recibió el derecho a gobernar y por eso Él es el Señor. Él recuperó ese señorío que el hombre había perdido. Pero de esto vamos a hablar y vamos a explicar mejor un poquito más adelante. Esto es nada más como un anticipo para explicar el concepto de esta palabra, de este término. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué Dios nuestro Padre? La palabra Padre significa el origen de algo, la fuente de algo. La palabra madre implica lo que viene del término matriz. Matriz. Entonces, ¿por qué padre, madre? Porque la fuente es el hombre. La fuente, el origen de la vida física en cuanto a reproducción y multiplicación de la humanidad es el varón. Cuando Dios crea al género humano, Él no creó a 2 personas, Él no creó a 100 personas, Él creó una sola persona y lo llamó Adán. Y de Adán saca a quien sería la mujer, y en Adán puso la semilla, la simiente, y cuando el hombre pone la semilla en la mujer, el hombre engendra, la mujer concibe. El hombre engendra, la mujer concibe, y en la matriz, en un molde, digamos, que va a reproducir. Pero el origen es el varón. Por eso es que cuando el ángel anunció a María que iría a tener un hijo, ella dice: pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo será si yo no conozco varón? En otras palabras, el concepto bíblico de conocer es tener intimidad, relación sexual con alguien. Y ella, no, aunque estaba comprometida, desposada, comprometida en casamiento, ese compromiso matrimonial llevaba 1 año de tiempo. Y ella estaba en ese proceso de ese 1 año. Entonces el ángel le dice: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, por lo cual el santo ser, vendrá sobre ti y concebirás, dice. O sea, ella iba a recibir, iba a concebir. Pero cuando José supo que ella estaba esperando un bebé, un niño, dice la palabra que él quiso dejarla secretamente porque la amaba, porque si él hacía público eso de que ella estaba esperando un niño, no era de él, y dentro del tiempo de compromiso matrimonial, el castigo era la muerte. Y José no quería eso. Entonces, pensando es dejarla secretamente, el ángel otra vez le aparece, en este caso en sueños, y le dice a José: José, no temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, fíjense lo que le dice a José. Para José usa la palabra engendrar, o sea, los genes. Pero para María usa el término concebir. Engendró el Espíritu Santo en el vientre de María, la semilla, el gen, y María concibió. Entonces, volviendo a nuestro punto de explicar lo que significa Padre. Padre es el origen, la fuente de algo. Y a partir de allí se expande. Por eso
ese término puede ser aplicado y de hecho se utiliza en muchas otras áreas. Por ejemplo, habrán oído ustedes muchas veces, y en estos días justamente en algunos países, no solamente en Israel, el 14 de mayo, hoy es 14 de mayo, hoy se está celebrando el día del 76 aniversario de independencia. Y en Paraguay también hoy, yo soy de Paraguay, o sea, nacido allí, también se está celebrando el día de la independencia. Son los 213 años, si recuerdo bien. Pero se habla del concepto de los padres de la patria. Por ejemplo, las personas que fundaron como nación libre o establecieron como nación libre estos países. Los padres de la patria. Puede ser, por ejemplo, usado también los padres del modernismo, ¿no? Cuando el tiempo de las maquinarias, las industrias empezaron a establecerse. Los padres del modernismo. Los padres de la reforma. Se utiliza en cuanto a el tiempo de la reforma cristiana evangélica. Los padres de la iglesia, aquellos primeros líderes del pueblo del Señor que establecieron ciertas doctrinas. Y así podemos ir poniendo otros ejemplos, lo que significa padre. Entonces, volviendo acá a nuestro pasaje de Efesios 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué pongo énfasis en este versículo? Porque tiene absolutamente todo que ver con el tema del reino de Dios. Porque Él es el Padre, nuestro Padre, el origen, la fuente de todo. Y aún de Él salió el verbo, salió la palabra, como el mismo Yeshua dijo: yo de mi Padre he salido, mi Padre me envió, dijo Jesús. Entonces Él vino, pero siempre la fuente es Él. ¿Y con quién somos reconciliados? Nosotros somos reconciliados con el Padre, somos reconciliados con Él. Volvemos a nuestra fuente, a nuestro origen. Y el Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque Él se hizo hombre para como hombre recuperar el señorío que el hombre perdió acá sobre la tierra. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice el verso 3 de Efesios capítulo 1, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aunque acá en la Biblia Reina Valera, que es la que estoy leyendo, aparece la palabra lugares celestiales. En los textos más antiguos, esa palabra lugares no aparece. Sencillamente dice que nos bendijo en los celestiales en Cristo Jesús. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto, o sea, una cuestión afectiva, una cuestión de sus sentimientos, de su amor. Dice, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, o sea, en el Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad,
según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir. El prefijo re es volver a unir. Significa que antes hubo una unión, pero eso se interrumpió, y lo que antes estaba unido, llegado un momento, ya dejó de estar unido. Entonces alguien tiene que volver a reconciliar, ¿no? Para reunir, para juntar todo. Dice, y de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces dice acá que antes de la fundación del mundo fuimos escogidos y fuimos predestinados, dice. Y aquí hay que entender algo. La gente muchas veces piensa que la predestinación es Juan se va a salvar y Pepe se va a perder. No. Él predestinó que toda la humanidad, ¿no?, fuera sus hijos. Él predestinó a la humanidad para ocupar un lugar acá en la tierra de señorío, pero no toda la humanidad va a ocupar. ¿Por qué? Porque esa humanidad se alejó de él. Entonces él provee el medio, que es la persona del Hijo de Jesucristo, para volver a juntarnos, pero no todos aceptan esa reunión, no todos aceptan esa gracia provista por Dios. Entonces, por eso es que aunque Él predestinó a la humanidad para ser adoptados hijos, no toda la humanidad se va a reconciliar con Dios. Aunque Él murió por todos, aunque Él tiene el regalo para todos, no todos aceptan ese regalo. Entonces vemos ya acá varias cosas. Una, que antes de la fundación del mundo, Él ya estaba gobernando. Antes de la fundación del mundo, dice, Él ya nos escogió. Por eso es que cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1, déjame sacar este papel de acá. Algunas anotaciones. Aquí tengo estos papelitos para algunas anotaciones. Ustedes pueden leerlo ya. Génesis capítulo 1, verso 26. Génesis capítulo 1, verso 26. Dice así. Después de haber creado la tierra, empezado a llenar, poblar con los animales, con las plantas, la naturaleza, las estrellas, en los cielos, el sol, la luna, todo, las aves, los animales. Después de hacer todo bello, todo hermoso, crear el hábitat ideal para nosotros, dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y bendijo Dios, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces este texto, como varios otros que ya lo mencioné y voy a seguir leyendo, llegado el momento vamos a centrarnos con más detalle. Ahora solamente estoy mencionando en este primer video para darles una idea panorámica
una idea general de lo que vamos a estar compartiendo, porque van a ser va a ser una serie de varios videos lo que vamos a estar compartiendo, porque esto es muy amplio este tema. Entonces vemos acá, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. El hombre todavía no estaba. Lo que acabamos de leer sencillamente fue el comentario de Elohim, el comentario de Dios. Dios en su persona completa, en su ser de espíritu, en su ser del verbo, la palabra. Él hace el comentario y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero el hombre todavía no existía en ese momento. Esa era, digamos, la matriz, el plan que estaba conversando Dios allí. Después, en el capítulo, Dios empieza a narrar, empieza a relatar el proceso de la creación de este ser humano que estaba pensando en crear. Y bueno, vamos a dejar allí porque después vamos a tocar este detalle. Volvemos a Efesios. Entonces en Efesios hemos visto que antes de la fundación del mundo Él ya estableció un plan. ¿Y por qué ocurre eso? Y también dice que Él antes de la fundación del mundo no solamente pensó, creó eso, estableció eso, sino que ya decidió también reunir en Cristo en la parte final, en la etapa final de su obra, en la etapa final de los tiempos, dice, él usa acá la palabra, en el cumplimiento de la dispensación, o creo que es al revés, sí, verso 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento. Es al revés, como es la inversa, como mencioné. En la dispensación del cumplimiento. O sea, nosotros estamos en el tiempo del cumplimiento, de la culminación de todas las cosas. ¿Y cuál es el tiempo en que estamos viviendo? En que Él ha reunido en Cristo todas las cosas. Y dice aquí, las que están en la tierra y las que están en los cielos. O a la inversa, y es muy importante esto, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Justamente era algo que quería destacar, el orden en que menciona las cosas. Dice, reunir todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese orden es importante. Vamos a verlo enseguida por qué. ¿Por qué era importante decir las que están en los cielos y las que están en la tierra y no a la inversa, las que están en la tierra y no en los cielos? Porque ya mencionamos que el reino de Dios es eterno. Antes de la fundación del mundo, antes de la creación de este planeta Tierra, Dios ya era rey, Dios ya estaba gobernando. Y había otros seres aparte o antes que nosotros. ¿Y dónde se manifiesta la primera ruptura de ese orden que Dios estableció? Cuando nosotros vamos a predicarle a la gente acerca de las buenas nuevas de Jesucristo, la mayoría de la gente usa un texto bíblico, un versículo que está, y posiblemente es el versículo más conocido a nivel mundial, más veces repetida, publicada, y que de seguro ya lo sabes de memoria, que es Juan capítulo 3, verso 16. En Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y siempre se explica este versículo diciendo, miren cómo Dios ama a la gente. El problema con esa explicación es que allí no está haciendo mención de gente. Allí no está diciendo de tal manera amó Dios al hombre, a la humanidad. No porque Dios no ame a la humanidad, no, sino porque lo que allí está explicando es otra cosa. Allí no está explicando acerca del amor de Dios para el hombre exclusivamente, sino que va más allá de su amor por la humanidad. Porque allí, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, la palabra mundo es la palabra griega cosmos. Cosmos. La palabra cosmos no significa humanidad. La palabra cosmos, al que Dios de tal manera amó, para lo cual envió a su Hijo para rescatar. La palabra cosmos significa orden, significa adorno, significa un orden establecido. Entonces lo que literalmente allí está diciendo en Juan capítulo 3 verso 16 es: de tal manera amó Dios el orden que Él estableció en el universo, que Él tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo para restablecer ese orden que se había estropeado. Por eso es que leemos acá en Efesios capítulo 1 que por medio de Jesucristo Él quiso reconciliar, o sea, Él no solo quiso, Él reconcilió todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. ¿Por qué? Porque dentro de ese orden que Él estableció, dentro de ese cosmos, Él estableció que en el universo los ángeles, los arcángeles, los querubines, todos los seres espirituales, e incluyéndonos nosotros, todos estemos sujetos a su reino, todos estemos sujetos a vivir en un orden establecido por Él, que cada cosa teniendo una armonía, un orden de las cosas, pero eso se estropeó. Pero ese desorden no se inició en la tierra, sino que se inició en los cielos mismos. Y por eso es que les dije que lo que les voy a explicar hoy nos va a llevar a tiempos mucho antes de la creación de la humanidad. Cuando nosotros miramos Génesis capítulo 1, el relato de la creación, en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. O sea, ¿qué crea Dios? Dios crea los cielos en plural y crea la tierra en singular. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua. Dice, tinieblas cubrían, estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu se movía sobre las aguas. Pero qué interesante, cómo estaba la tierra. Estaba fuera de orden. Dice, estaba desordenada, fuera de orden. O sea que el orden, el cosmos que Dios estableció, ese orden correcto se había estropeado. Dios no creó la tierra en desorden. La tierra se había desordenado, había salido de su orden correcto. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando habla de la rebelión de Lucero, cuando habla de la rebelión de querubín, y que ellos se rebelaron, y con muchos otros ángeles se rebelaron contra Dios. Ellos quebrantaron ese orden, ese cosmos que Él había establecido. Miremos lo que ocurre según el relato de Colosenses capítulo 1.
Colosenses capítulo 1. Todo esto que estoy mencionándoles es, como dije, antes de Adán. Es importante que entendamos el tiempo en que transcurrieron estos hechos, porque así vamos a tener el panorama completo, el cuadro completo de la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la obra de Dios, y también vamos a poder entender el reino de Dios y también cómo es que Dios establece su gobierno. ¿Cómo Dios gobierna? ¿Será Él un déspota, un tirano que dice las cosas van a ser así y punto? No, Él tiene una manera de establecer el gobierno. Y cuando nosotros miramos y tenemos claridad acerca de eso, lo que vemos que ocurre en la ciudad, lo que vemos que ocurre a nivel global, a nivel del mundo, no nos va a tomar desprevenido ni nos va a tomar por sorpresa. Vamos a poder entender por qué ocurren ciertas cosas. Y también podemos nosotros orar de la manera correcta. Muchas cosas que ocurren en el mundo, la gente se pone a orar para que Dios cambie, para que Dios saque eso. Y están orando en contra de la voluntad de Dios. Porque Dios establece que Él tiene muchas cosas que las utiliza como herramientas de su juicio. Él habla del granizo como elemento de su juicio. Él habla del fuego. Él habla de la espada. Él habla aún de las avispas como instrumentos de su ira, de sus juicios. Él habla de inundaciones como herramientas. Habla de la nieve mismo como instrumentos de su juicio. Entonces muchas veces uno, como ahora está ocurriendo por ejemplo en partes de Brasil y en muchos otros lugares del planeta, inundaciones, cosas así, ríos que se desbordan. Y la primera reacción nuestra es orar, Señor, que bajen las aguas, Señor, librarle a la gente. ¿Y qué si Dios está mandando juicio, castigo por el pecado de esa ciudad? Y yo sé que en este momento posiblemente estés pensando, pero ¿y por qué mueren muchos inocentes? ¿Y cómo sabes que son inocentes? Porque yo he leído acá en su palabra que Él destruyó Sodoma y Gomorra. Y no quedaron personas vivas. Y ahí había también niños. Había también gente inocente posiblemente. Yo he leído que destruyó Gomorra. He leído que envió las plagas para castigar a Egipto. He leído que Él dice que visita la iniquidad, la maldad, Él castiga la iniquidad, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice Él, pero que tiene misericordia y guarda el pacto a los que le amamos y guardamos sus mandamientos. Eso está escrito ahí en su palabra. Entonces, por un lado, Él dice, los que me aborrecen, ¿quiénes son los que andan en maldad? Cuando Dios llamó a Abraham y le anticipó que su descendencia iría a vivir muchos años en Egipto, Él les dice, van a estar esclavizados por cierta cantidad de años, pero luego yo mismo castigaré, juzgaré a esa nación. Porque aún no ha llegado hasta el colmo, dice, no se ha completado la maldad de ese pueblo. Cuando Dios lleva a Israel a la tierra que Él les prometió, les juró que les daría como heredad, Él dice, porque ahí llegó, se completó la medida de maldad de esos pueblos, al cual Dios dijo que tenían que exterminarlo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber si acaso Dios, al ver
la maldad, la promiscuidad, los carnavales, los robos, los crímenes, las idolatrías, las perversiones que contaminan esa tierra, ¿no será que Dios está mandando agua para lavarlos? Que lo que ocurre en el plano natural también ocurre en el plano espiritual. ¿O acaso Dios no hizo eso con el diluvio? Cuando la maldad de la tierra colmó la medida, Dios mandó un diluvio y lavó la tierra, dio un reinicio. Entonces, cuando nosotros entendemos mejor las cosas desde la perspectiva del reino de Dios, antes de nosotros orar, Señor, librarle a librarle a aquel, vamos a decir, Padre, quiero orar conforme a tu voluntad. Señor, si acaso estás disciplinando, si acaso estás castigando, si acaso estás enviando estas cosas para despertar al arrepentimiento a la gente, entonces nosotros podemos pedir oración al Señor, porque muchas cosas pueden ser de Él, otras cosas pueden ser del maligno, pero aún Dios, cuando el maligno está obrando, Dios puede estar usándolos como instrumentos, porque Dios mismo advirtió a su pueblo Israel de que volvieran, de que dejaran sus idolatrías, de que volvieran a Dios. Envió profetas una y otra vez, pero su pueblo no se convirtió de la idolatría, de las inmoralidades, de los robos, de todas las perversiones. ¿Qué hace Dios? Dice que Él iba a enviar, y de hecho lo hizo, a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, para que lo destruyera. Y arrasó con Jerusalén, arrasó con todo ese pueblo, hizo barbaridades, eliminó a gran parte y al resto lo llevó cautivo. Pero Dios dice de ese hombre sanguinario, dice que Nabucodonosor era su siervo. Pero ¿cómo un hombre tan sanguinario? Sí, porque Dios se valió, Dios usó a ese sanguinario para establecer el castigo para aquellas personas a quienes Él previamente advirtió. Entonces, muchas de las cosas que están ocurriendo hoy debemos pensar dos veces o consultar, preguntar al Señor, Señor, ¿qué estás haciendo en esa parte, en esa ciudad, en esa región, en ese país? ¿Qué estás haciendo en esa familia o en esa persona? De ahí que es importante conocer acerca de este tema que estamos compartiendo del reino de Dios, porque vamos a entender cómo Dios gobierna y cómo es el tema de la oración y la intercesión. Nos va a ayudar. Entonces acá en Colosenses, volviendo a nuestro punto de explicación de lo que es el mundo, el orden que Dios amó, Colosenses capítulo 1 dice en el verso, a partir del verso 15 en adelante, habla de cómo en Cristo Jesús está completa la divinidad. Y vamos a empezar a leer desde allí para entender el contexto de todo. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vean el video anterior, cuando el video de la serie El amor de la verdad, el último video, el que dice respuesta a comentarios, en la parte de ese video yo explico este pasaje, lo que significa la palabra imagen, ícono. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Todo eso explico en este video. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Así que por eso es que ahora solamente lo leo y ustedes pueden ver la explicación en ese material. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles cosas
fueron creadas en Él. ¿Y dónde estaban o dónde están esas cosas que fueron creadas en Él? Dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Sean, dice, visibles e invisibles. O sea que en Cristo Jesús dice, fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Acá nos explica, acá nos da la respuesta. Las que están en los cielos y las que están en la tierra. ¿Qué cosas están en los cielos y qué cosas están en la tierra? En los cielos hay cosas invisibles y en la tierra hay cosas invisibles. En los cielos hay cosas visibles y en la tierra hay cosas visibles. ¿Los ángeles son visibles? Sí. Nada más que para nosotros, la mayoría de las veces son invisibles porque estamos en un cuerpo de naturaleza caída. Pero Dios puede hacer correr ese velo y hacer visibles. Tenemos cuántos testimonios en la palabra misma y a nivel personal de la gente, testimonio de que se manifiesta de los ángeles de manera física. Entonces en los cielos hay muchas cosas, visibles e invisibles, y en la tierra también. ¿Y en qué categoría están esas cosas invisibles en los cielos y en la tierra? Dice, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos. O sea, en los cielos hay tronos. Si hay tronos es porque hay reino. Recuerden con qué iniciamos este video, leyendo Salmo 89, verso 14 y leyendo Salmo 45, verso 6. ¿De qué habla? Tu trono, oh Dios, es eterno. O sea, en los cielos hay trono. Y si hay trono es porque hay un rey, hay gobernantes allí, hay territorios sobre los que se establece ese reino. Porque no puede haber un rey flotante en la nada. Para que haya un reino implica territorio. Dice, sean tronos, sean dominios. O sea que en los cielos hay tronos, hay dominios. ¿Qué significa dominios? Es el área sobre los que se establece un gobierno, pero de menor jerarquía al de un rey. Un rey puede reinar no solamente sobre una nación, sino sobre varias naciones sobre los que establece su reino. Eso fue lo que ocurrió con los imperios, imperio romano, nada más para poner un ejemplo, que sobre varios países estableció su reino, su imperio, su gobierno. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados. Un principado es de la misma naturaleza que un reino, pero de rango inferior. Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso de a nivel Sudamérica, quien fue el virrey en Brasil. Brasil, conquistado por los portugueses, el reino de Portugal. Pero ahí había un rey, se lo llamaba el virrey, pero su papá estaba en Portugal, era el rey. Si ese rey de Portugal llegaba a Brasil, entonces no podía haber dos reyes. De esto lo vamos a explicar bien cuando hablemos de Génesis capítulo 1. No puede haber dos reyes en un lugar. Puede estar el rey y puede estar los príncipes. Por eso es que es una de las razones por las que Jesús es llamado Señor.
Porque el Rey con quien nosotros fuimos reconciliados, para quien nosotros fuimos rescatados, el Rey está en los cielos, que es el Dios Padre. Pero Jesucristo es nombrado Señor acá en la tierra. Y Jesucristo va a reinar en la tierra, así como fue el plan para que Adán reine en la tierra y luego entregue el reino a Dios. Pero Adán falló, Adán fracasó. Entonces Yeshua va a completar eso, va a hacer lo que Adán no hizo. Y va a reinar 1000 años y nosotros reinaremos juntamente con Cristo sobre la tierra, lo dice la palabra. Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 5, habla de eso. Dice, pero Yeshua es llamado Rey acá sobre la tierra. Pero al terminar el milenio, la nueva Jerusalén, dice, y Dios Padre y el tabernáculo de Dios va a descender del cielo. Y el Rey y el Padre se va a establecer. ¿Y qué dice respecto a ese momento en 1 Corintios capítulo 15? Dice que en ese momento el Hijo mismo entregará, dice, el reino. Lean 1 Corintios capítulo 15. En ese momento el Hijo entregará el reino al Dios y Padre y se sujetará al Padre y Dios será todo en todos. ¿Por qué? Porque no puede haber dos reyes en un lugar. Y allí se va a cumplir lo que está escrito en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo, si recuerdo bien, capítulo 14. Zacarías, capítulo 14. En el verso 9 dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Comparen con 1 Corintios capítulo 15, verso 28. En ese día el Hijo se someterá al Padre. O sea, va a volver a ser uno. Ese desprendimiento que hubo en su momento va a volver a ser uno. Y dice, en ese día, en aquel día, Jehová será rey sobre toda la tierra y volverá a ser uno su nombre y Jehová volverá a ser uno. Acabamos de leer Zacarías capítulo 14, verso 9. Comparen con 1 Corintios capítulo 15, verso, a partir ya del verso 23 pueden leerlo, verso 26, pero específicamente el verso 28. Entonces, cuando dice acá en Colosenses, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. O sea que volvemos a la explicación de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al cosmos. Dios estableció un orden. Estos tronos, estos dominios, estos principados en los cielos y en la tierra estaban en el orden correcto establecido por él. Pero llegado un momento, hubo una rebelión. Y ese orden, ese cosmos, se corrompió. Y eso también afectó a la tierra. Por eso es que en Génesis dice, la tierra estaba desordenada y vacía. De aquí a unos minutos les voy a explicar cuándo ocurrió ese caos, ese desorden. Pero primero vamos a entender esta parte. De tal manera amó Dios ese orden establecido. Él, el único Dios verdadero, envió su palabra para crear todas las cosas,
para establecer su reino con sus criaturas y disfrutar. Una cosa de la que me he dado cuenta con el correr de los años, ya que después de ir acumulando años y años, no tantos, pero ya lo suficiente para darme cuenta de algo. Cuando era niño o jovencito, yo creo que de esto van a poder entender mejor las personas mayores. Disfrutaba de muchas cosas y admiraba las maravillas del Señor. Hasta ahora lo sigo haciendo, pero una cosa cambió. Antes era joven, vivía prácticamente solo, aunque vivía con mis padres, pero no era consciente y no valoraba eso. Pero pasados los años uno valora esa relación, digamos. Y digamos que uno puede estar ante la obra o el lugar más majestuoso, ante algo extraordinariamente bello, precioso, pero no tiene el sabor si es que uno no lo comparte con las personas que ama, con las personas con quien se relaciona. Uno puede estar en un lugar paradisiaco, pero falta algo. Uno no lo disfruta a no ser que lo haga con la persona a quien ama. Y eso puede ser tu familia, puede ser familiares, la persona con quien siempre estás compartiendo. Creo que algo de eso también pasó con Dios. Porque, ¿qué es lo que hace que el cielo sea cielo y que el paraíso sea paraíso? La presencia del Señor. Pudiera ser lo más precioso, lo más maravilloso posible, todo extraordinario. Pero ¿qué sería sin la presencia del Señor? De la misma manera, Él siendo todo lo glorioso, pero Él quiere disfrutar con aquellos que aman. Por eso Él viene y nos rescata. Entonces todo Él creó, pero Él recuperó. ¿Para qué? Para disfrutar con lo que Él ama. De tal manera amó Dios el orden, el cosmos, y en ese orden estaba tronos, principados, reinos, dominios, sus criaturas, ángeles, arcángeles, humanos. Pero nos hemos alejado, hemos caído. Entonces, ¿qué hace Él? Envía la palabra, se hace carne. ¿Para qué? Para reconciliarnos consigo. Dice acá, verso 17. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, o sea, Cristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él, por medio del Hijo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha
e irreprensibles delante de él, tal como hemos leído Efesios capítulo 1. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. ¿No hubiera sido más fácil decir el cual se predica en toda la tierra? Creo que acá Pablo nos está diciendo algo más. Porque el evangelio nos cuenta de la obra de Jesucristo que reconcilia cielos y tierra. ¿Pero con quién? Con el Padre, con la fuente de todo. Y en Efesios capítulo 3, verso 10. Efesios capítulo 3, verso 10. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los celestiales, aquí dice lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Dice que la multiforme sabiduría de Dios debe ser dada a conocer, anunciada por la iglesia. ¿Dónde? En los celestiales. Aquí hemos leído en Colosenses que el evangelio se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Pablo y la palabra nos habla de la tierra, pero nos habla de un cielo intermedio donde hay principados, donde hay potestades, donde debe ser anunciado también el evangelio, donde desde donde se oponen y están influenciando sobre los reinos de la tierra. Por eso en el capítulo 6 de Efesios, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De acuerdo a Colosenses, en los cielos fueron creados tronos, dominios, reinos, principados. De acuerdo a Efesios, la iglesia debe proclamar la multiforme sabiduría de Dios en las regiones celestiales. De acuerdo a Efesios 6, ¿desde dónde viene la oposición? Seres espirituales en las regiones celestiales que se oponen. Esos seres son los que han caído, los que se han rebelado y han interrumpido ese orden, ese cosmos que Dios amó tanto, por lo cual vino Él y restauró, recuperó, restableció para reconciliarnos con Él. Y ese evangelio, esa buena nueva, es predicada a toda la creación bajo ese tercer cielo donde está el Padre. Porque no solamente los seres humanos han caído, sino que en Romanos capítulo 8, dice de esta manera: Romanos capítulo 8, verso 18. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea, esperando algo. Eso es lo que significa esperanza, lo que yo espero. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de partos hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces dice que toda la creación gime. La creación cayó a esclavitud. ¿Por qué? Porque recuerdan lo que fue el plan de Dios. Génesis capítulo 1, verso 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree, sea el Señor sobre la tierra, sobre toda la creación. Pero el hombre entregó ese señorío a Satanás, entregó ese señorío al maligno. Por eso es que el evangelio es predicado no solamente a la gente, no dice es predicado en la tierra, sino en toda la creación bajo el cielo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es eterno. Su trono es eterno. Dentro de esa eternidad, Él estableció tronos, principados, dominios, gobernadores, todo en ese cielo intermedio. ¿A qué cielo intermedio me refiero? Al cielo del que habla Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 dice a partir del verso 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Leamos desde el verso 1 para entenderlo mejor. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, los cielos plural y la tierra singular. Y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, fuera de orden, desordenada, caos. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. No dijo, créase la luz. No, sea. Dios se da a conocer, Él es el eterno, pero se da a conocer con un nombre. Yo soy el que soy. O sea, el que siempre existe, el autoexistente por sí mismo. Yo soy. Cuando aquí dice, sea la luz, Él no está creando la luz ya existía, porque Él es luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice Evangelio según Juan capítulo 1, venía a este mundo. Dice, o sea, lo que va a hacer, lo que va a prevalecer, se va a establecer es la luz, no la tiniebla. Por eso es que, como vamos a leerlo acá, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y ese principio, ese patrón, fue la tarde y la mañana un día, lo vemos cada vez aquí. Para Dios, el día no empieza a las 6 de la mañana o a las 5 a la hora que sale el sol, que levanta el sol. No. Pablo dice en su carta a los Corintios, Dios que mandó, que ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones. Para Dios el día empieza cuando es de noche. ¿Por qué? Porque nunca va a prevalecer las tinieblas. Empieza con tiniebla, empieza con oscuridad, pero finalmente la tiniebla va a pasar. Lo que va a establecerse por siempre es la luz. La luz resplandece, la luz vence las tinieblas.
Por eso es que Dios no cuenta el día desde que sale el sol y termina el día con oscuridad. No, porque en su plan las cosas no terminan así. Las cosas empiezan con tiniebla. Tiniebla había acá, pero Dios dice, sea la luz. Dios manda que de las tinieblas resplandezca la luz. Por eso el día siempre empieza en oscuridad para Dios, empieza la tarde, pero acaba siendo en medio de la luz. Por eso dice que el justo es como la luz de la aurora, que va de menos a más y llega un momento en que estamos como el mediodía. Así es como Dios quiere, que en nuestra vida, aunque haya habido tinieblas, siempre terminemos en luz. Entonces dice acá, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego, verso 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Dice, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbranse lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Si nosotros observamos detenidamente, vemos que en el versículo 1 dice que creó Dios los cielos. Pero luego, a partir del verso 6, Él crea algo llamado expansión. Y dice que a esa expansión, a ese intermedio entre los cielos y la tierra, hay un lugar intermedio. Y a esa expansión lo llamó cielo. Eso en el hebreo, la palabra expansión es la palabra raquía. Dios dice que allí en esa raquía es que Él puso a todos esos principados, a esas potestades, lo que la gente, las naciones paganas adoran, es esas constelaciones que están en esa raquía. Todo lo que es el horóscopo, la adoración de los astros, todo es a los seres espirituales que han caído y se establecieron sobre esa raquía. Y desde allí, de acuerdo al antiguo pacto, pero también a los textos que ya leímos de Efesios capítulo 6, es donde ellos ejercen influencia sobre las naciones. Entonces, para este primer video, vamos a hacer una pausa acá y voy a cerrar haciendo un recuento. ¿Qué es lo que hemos visto hasta acá? Hemos visto que antes de crear al ser humano, Dios ya estableció, ¿no?, otras creaciones y los distribuyó en los cielos y le dio dominios, es decir, áreas de gobierno, le dio tronos, lugares donde establecer reino, gobierno, principados, dice, cosas visibles, cosas invisibles, pero allí se produjo una rebelión. Esa rebelión afecta el cosmos, afecta el orden que Dios había establecido. Y en el próximo video vamos a hablar con detalle de cómo se dio esa rebelión y dónde ocurrió y cómo afectó a la tierra. Pero la tierra también fue afectada por eso. Estaba desordenada, vacía. Pero para restaurar todas las cosas, de tal manera amó Dios al cosmos, de tal manera amó Dios al mundo, que viene no solo para reconciliar al hombre con Dios, haciéndose él carne. ¿Por qué? Porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y señoree. Sino que Él viene para reconciliar tanto al hombre, a quien nos ama de tal manera, pero también reconcilia todas las cosas, la naturaleza, la creación que está gimiendo. Toda la creación gime, dice, a causa del pecado, porque esa creación fue puesta bajo gobierno del hombre. O sea, cuando digo hombre, me refiero al ser humano, Adán y Eva. Pero al entregar ellos
ese dominio a Satanás, pierden todo eso. Yeshua viene y establece su dominio. Por eso Él caminó sobre las aguas. Por eso Él alimentó a las multitudes de la nada. Por eso los peces vienen y son sacados a millares. Porque Él estaba estableciendo, recuperando otra vez el gobierno sobre la tierra. Y cuando Yeshua muere, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, Él no entra en el santuario terrenal que estaba ahí, en el lugar santísimo, en el santuario allí en Jerusalén. ¿Dónde es que Él entra? De acuerdo a la palabra en hebreo, Él entra en el santuario no hecho de manos, no de esta creación, dice, sino en el verdadero santuario, en el verdadero tabernáculo, en el celestial. ¿Por qué? Porque Él no solamente estaba reconciliando la tierra con Dios, sino que cielos y tierra estaba reconciliando con Dios. Como hemos leído Colosenses 1, versos 18 y 19, nos reconcilió consigo mismo. Entonces, ¿con quién es que fuimos reconciliados? ¿Con Cristo? No. Cristo es el reconciliador. Pero con quienes fuimos reconciliados es con el Padre. Él es la fuente. Cristo es el medio. La meta no es Cristo. La meta es el Padre. Pero el camino, como Él mismo se dio a conocer, yo soy el camino, nadie viene al Padre. O sea, ¿dónde es que Él quiere llevarnos? Al Padre. No dice nadie viene a mí, sino que nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta. O sea, la puerta para volvernos al Padre. Él nos reconcilió con el Padre. Dice en 2 a los Corintios, con esto sí les prometo que estoy terminando. 2 a los Corintios. Comento esto porque es otro de los textos bastante conocidos. 2 a los Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. O sea, si alguno está en Cristo, pero dice, y todo esto proviene de Dios. Se está refiriendo al Padre, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, la meta es el Padre. El medio es Cristo. Él es el mediador, Él es el redentor, el reconciliador, Él es el camino, Él es la paga por nuestros pecados para reconciliarnos al Padre, para reconciliarnos con Él. Nuestra meta es Dios, porque de Él fuimos separados. Por eso Él se hace carne, viene como hombre y nos reconcilia. Entonces hemos visto todo eso y de qué manera somos reconciliados con nuestra fuente. ¿Por qué? Porque Dios quiere establecer su plan eterno, su plan original. ¿Cuál es? Él establecerse acá en la tierra y hacer su sede central, por así decirlo, Él establecer su reino en la tierra. ¿Por qué? Porque eso dice la palabra, que descenderá y Él hará cielo nuevo y tierra nueva. ¿Por qué tiene que hacer cielo nuevo Él? Porque dice la palabra en Isaías, dice en Apocalipsis, que ese cielo va a ser
enrollado como un pergamino, dice, va a desaparecer. ¿Y por qué? Porque ese cielo también fue contaminado. Fue contaminado con la rebelión. Por eso Yeshua entró en el verdadero tabernáculo celestial. No para rescatar a los ángeles, no, sino para purificar ese tabernáculo celestial. De eso vamos a entrar en detalle en el próximo video. Pero también Él hace tierra nueva porque esta tierra va a ser purificada. Fue purificada una vez por agua, ahora va a ser purificada por fuego, así como la palabra dice en 2 de Pedro capítulo 2 en adelante ya. Capítulo 3 más específicamente. Bien, entonces les dejo con esta primera parte de esta serie Venga tu reino. Les espero en el próximo video en que vamos a hablar de dónde y cómo y por quiénes se dieron esa rebelión. Todavía no estamos entrando a la explicación desde la creación del hombre. Sí he leído Génesis 1, pero no he explicado todavía lo concerniente al reino de Dios para con el hombre. Estamos todavía explicando antes de la creación. Aunque sí ya mencioné mucho relacionado con nosotros, pero nada más para que tengamos un panorama completo. Entonces, les invito y les animo a que compartan este video con sus conocidos si creen que esto puede ayudarles a entender mejor las cosas del Señor. Y también que se suscriban si es que no lo han hecho todavía. Y les espero en el próximo video. Acá con ustedes estuve desde el Ministerio Plenitud, Pastor Daniel Villalba, y les bendigo en el nombre de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Shalom.